Bueno, hola otra vez. Como os decía, voy a seguir haciendo una presentación sobre cambio climático y comportamientos exponenciales. Esto es una cosa curiosa, pero que preocupa bastante. Es decir, que tengamos en el fenómeno del cambio climático algún tipo de comportamiento que haga que en un momento se pueda disparar y que el efecto del cambio climático sea tremendamente inestable. Voy a empezar con la presentación. Para eso comparto la pantalla, como siempre. Voy a poner esto más en pequeño y vamos a la presentación de PowerPoint, que como siempre os colgaré también en Moodle. Bien, lo dejo un poco donde lo había dejado en la presentación anterior, es decir, en planteando la pregunta que qué tiene que ver el comportamiento exponencial con el efecto invernadero. En principio no cabría esperar que el efecto invernadero fuera el típico comportamiento lineal, es decir, si emitimos más gases a la atmósfera, si emitimos el doble de gases, los gases aumentan el doble en la atmósfera, no más que eso. Pero si no fuera así, si resulta que cuando aumentamos los gases el doble, por otro tipo de causas, hubiera un efecto de retroalimentación que hace que esto fuera todavía más rápido. Eso es lo que se denomina una retroalimentación positiva. Vale, os pongo ahí un enlace a una página de la NASA donde habla un poco de todo esto. La página está en inglés, lo podéis consultar y verlo, pero es un poco de lo que voy a hablar a continuación. Bien, como digo, la pregunta del millón es si la variación de la concentración de mis gases, por ejemplo, de CO2 con respecto al tiempo, es constante, y en ese caso voy a tener un comportamiento lineal, o si la variación de la concentración de CO2 depende de la concentración de CO2, en cuyo caso lo que tendría es un comportamiento de tipo exponencial. Si vemos los datos que tenemos desde 1700 hasta la actualidad, es la gráfica que os ponía también en la última presentación, pues no está nada claro. Esto tiene pinta exponencial, pero también tiene pinta de un comportamiento lineal hasta 1950, y a partir de 1950, como tenemos más vehículos y tenemos más emisiones a la atmósfera, pues sigo teniendo un comportamiento lineal, pero con una pendiente más alta. Si eso es exponencial o lineal, es importante determinarlo porque, como digo, puede dar lugar a fenómenos muy inestables y no está ni medianamente claro. Para eso hay que mirar un poco en las bases físicas, es decir, qué tipo de fenómenos podían provocar que hubiera una retroalimentación positiva. La concentración de CO2, como decía aquí, depende de la propia concentración de CO2. Bueno, hay tres fenómenos. Uno es el albedo, otro es lo que se llama permafrost y otro la variación en corrientes oceánicas. De los tres voy a hablar. Y también la buena noticia es que puede haber retroalimentaciones negativas, es decir, que haya fenómenos que hacen que cuando más CO2 produce, se pare un poco el efecto invernadero. Por ejemplo, porque aumenten nubes o porque aumente la actividad biológica. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno. Primero, el albedo. El albedo lo introduje cuando puse esta diapositiva en su día, ya lo habréis olvidado, pero si repasé los apuntes sobre donde introducía efecto invernadero, esto era cómo es la radiación que llega a la Tierra, cómo se absorbe la Tierra y cómo se emite en el infrarrojo. Bien, hay una parte, un 30% de toda la luz que llega del Sol a la Tierra, se refleja o bien por las nubes, que sería esta parte de aquí, o bien por la propia superficie de la Tierra, sobre todo por las superficies heladas de la Tierra. Bien, pues una de las cosas que preocupa mucho es que si yo ahora miro cómo está evolucionando el hielo en los polos, por ejemplo en el Polo Norte, creo que está dibujado aquí, entre 1984 y el año 2016, vemos que la superficie helada es muchísimo menor. Pero el que la superficie helada sea mucho menor hace que el albedo también sea mucho menor. Y la luz que estaba incidiendo sobre el hielo ahora está incidiendo sobre los océanos. Pero es que los océanos absorben muy bien la radiación del sol. Lo pongo más en grande en la siguiente transparencia. Lo que vemos es que las superficies heladas absorben, o sea, del 100% que llega a la Tierra, el 85% se emite directamente, no se absorbe, con lo cual es luz que llega y sale directamente. Y solamente un 15% es absorbida por los hielos. Si en vez de hielo, esta radiación lo que se encuentra es agua, solo el 7% sale fuera y el 93%, es decir, casi todo, se absorbe. Con lo cual se produce un calentamiento del océano que a su vez va a provocar que se descongele más hielo, que a su vez va a dejar más océano libre y a su vez
va a provocar que el aumento de la temperatura sea mayor. Es decir, el típico efecto donde la variación de una propiedad como la temperatura hace que aumente más la temperatura. Esto conduce a comportamientos exponenciales y puede provocar que en un momento dado el hielo del Ártico se descongele de golpe en muy pocos años. Y eso es una de las cosas que más preocupa en este momento en el estudio de cambio climático. El otro efecto que preocupa y mucho es el permafrost. El permafrost es una capa helada que está debajo del terreno. Eso ocurre en toda la zona de Siberia, norte de los países nórdicos, toda esta zona de aquí. Hay una capa helada que está permanente helada, de ahí viene el nombre de permanent frost, helado, y también todo lo que es el norte de Canadá y Groenlandia. Bueno, toda esta zona contiene una gran cantidad de hielo que en principio está ahí retenido como hielo. Como digo, la superficie que tiene permafrost es enorme dentro del planeta. Y aquí se ve muy bien lo que me estoy refiriendo, es una capa de hielo justo debajo del terreno. ¿Qué ocurre si eso se descongela? Bueno, el problema es que ese permafrost contiene cantidades inmensas de metano. Y el metano es un efecto invernadero. Se calcula que en el permafrost hay atrapada una cantidad de carbono que es más del doble de lo que hay actualmente en la atmósfera. Es decir, descongelar ese permafrost lo que produce es que se libere metano a la atmósfera. Y cuando se libera de metano, aumenta el efecto invernadero, se calienta más la atmósfera. El típico fenómeno de retroalimentación que puede hacer que en un momento tengamos un comportamiento exponencial. Insisto, la cantidad de carbono que hay ahí acumulada es más del doble de lo que tengo en ese momento en la atmósfera. Es decir, podría triplicar el efecto invernadero en pocos años. Bien, además este metano, hay una capa superficial, que es el hielo este que comentaba, hay una capa más profunda, que son los clatratos, que son compuestos donde hay metano y agua, y también hay CO2, y que están más profundos. Pero todo esto se podría liberar. Os pongo un vídeo, a ver si puedo cambiar de pantalla rápidamente. Os voy a poner un vídeo bastante curioso. Es este de aquí, donde tenemos, esto es una vista aérea de esta zona del norte de Siberia, donde tenemos mucho hielo. Pues ocurre eso. Cuando uno perfora el hielo de la atmósfera, sale un gas que es metano y arde. Creo que la imagen no puede ser más clara. Esta gente se dedica a jugar con esto. Podéis ver que eso ocurre cuando hay un poco de emisiones. Esto es metano, por lo tanto arde. Y si se pincha, lo que produce que es una explosión. Vale, creo que el vídeo es bastante claro. De hecho, se ve burbujear el metano, ¿eh? Si seguís el vídeo este, veréis cómo hay trozos donde burbujea algo y si se pone una cerilla, está claro que hay metano porque esto arde. Bien, hasta aquí el vídeo este, lo podéis ver entero si queréis, bastante curioso. Hay muchos vídeos de todo de ese tipo de explosiones de metano debido al permafrost. Bien, me vuelvo a la presentación. Ese tipo de explosiones puede provocar cráteres como el que se ve aquí. ¿Vale? Esto es un cráter provocado por una explosión de metano. Además, aquí se profundiza mucho y se llega a la zona de los clatratos, con lo cual no solo se libera la capa más superficial, se puede liberar también la capa más profunda, donde tengo todavía muchísima más cantidad de metano e incluso de CO2. Eso sería el típico fenómeno de retroalimentación positiva que provocaría que el efecto invernadero en un momento dado se pudiera disparar. Como digo, algo bastante preocupante. Eso provoca otro tipo de problemas en esas regiones. Los bosques borrachos, el terreno se está hundiendo físicamente, porque está desapareciendo esa capa de hielo y hace que haya bosques donde los árboles se están inclinando y parece que están borrachos. Problemas en las infraestructuras, en carreteras, eso es una grieta que se da con bastante frecuencia en este tipo de terrenos, y eso es otro problema gordo en esta zona, las casas se hundan. Bueno, todo eso está relacionado con que la capa que está debajo del terreno se está descongelando y por lo tanto el terreno se vuelve inestable. Aparte del problema de efecto invernadero que estaba señalando. Bueno, sigo con el siguiente problema, que es las corrientes oceánicas. Esto es una cosa bastante curiosa. Hay una enorme corriente oceánica
incluye la famosa corriente del Golfo, que es toda esta corriente de aquí. Fijaros, es una corriente fría que va a profundidad, llega hasta el Pacífico, ahí emerge en una corriente bastante cálida, que viene por todo el Océano Índico, por toda África, hasta el norte del Atlántico. Parte de esa corriente es la famosa corriente del Golfo. Bien, eso controla el clima de la Tierra. Eso hace que, por ejemplo, si nos fijamos, España está a la misma latitud que prácticamente el norte de Estados Unidos y Canadá. Y sin embargo, nosotros tenemos un clima cálido y ahí tiene un clima extraordinariamente frío. ¿Vale? Y eso es porque vienen corrientes cálidas a la costa de Portugal y eso calienta la costa española y hace que el clima en Europa sea mucho más benigno que en el norte, que en América. Bien, esa corriente que controla, como digo, el clima se está debilitando. Se ha debilitado del orden de un 30%, lo que ponía el dato en la referencia anterior, desde 1957. Si eso cambia o se detiene, tenemos un problema gordo en todo el mundo, porque cambiará radicalmente el clima en pocos años. Bien, esa corriente depende básicamente de la salinidad del agua. Si el agua contiene mucho contenido de sal, se hunde y da lugar a esa corriente fría. Es decir, básicamente lo que está ocurriendo es que en la zona del norte del Atlántico la salinidad cambia y esto disminuye. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo con el cambio climático? Vimos que cada vez hay más precipitaciones, vimos que las precipitaciones son sobre todo en la zona del Ecuador y en la zona de latitudes norte y latitudes sur, más o menos en la zona de Europa. Si hay más precipitaciones, el agua será menos salada, los ríos que desembocan irán más cargados de agua y harán que la salinidad cambie. Y sobre todo, si se empieza a descongelar el hielo de Groenlandia y de todo el Ártico, eso hará disminuir la salinidad. Y esa disminución de salinidad puede provocar que esta famosa corriente se pare. Y si esa corriente se para, como digo, tenemos un problema porque el clima de Europa pasará a ser como el clima de Estados Unidos. Es decir, los cambios serían muy drásticos y muy rápidos. Esto, como digo, es una hipótesis que se está estudiando y trabajando mucho, pero lo que más asusta es que esto ya ha ocurrido en la historia de la Tierra. Si uno busca edades geológicas previas, esto ya ha ocurrido. Esto lo contaba muy bien en el vídeo de Una verdad incómoda. Os lo voy a poner este trocito. Es el famoso vídeo que hizo Al Gore cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. Os pongo el vídeo completo también en esta parte del vídeo Moodle. Aquí es donde explica la corriente esta termoalina, que como digo va desde el Pacífico hasta esto es la corriente del Golfo. Eso provoca un clima muy cálido dentro de Europa que hace que todas estas nubes más cálidas vengan a Europa. Bien. Bueno, todo esto es el cinturón transportador o corriente termoalina. Y esto lo que ocurre, como digo, es por un fenómeno de salida. Bueno, pues como explica en este vídeo, en un momento dado, geológicamente hablando, hace unos cuantos decenas de miles de años, había una masa enorme de hielo en Canadá. Todo lo que es Canadá, todo el norte de Estados Unidos. Eso provocó un lago gigantesco, que es el origen de los grandes lagos de Estados Unidos, y eso en un momento dado se rompió esa barrera. Cuando se rompió esa barrera, lo que ocurrió es que todo este agua dulce pasó al océano y paró la corriente termoalina. Este parón hizo que hubo durante 900 años una glaciación en Europa, porque se había parado esta corriente. Pues formamos a pequeña edad de hielo en Europa y eso es debido a ese fenómeno que ocurrió en Norteamérica. Se paró la corriente transportadora, se paró la corriente del Golfo y ese es el problema que se produjo. Bien, vuelvo a la presentación.
El otro problema que, como digo, puede ocurrir, aparte del tema de las corrientes oceánicas, que como digo, es uno de los problemas que más preocupa, porque puede producir un cambio muy drástico del clima en muy poco tiempo. Otro fenómeno de retroalimentación que es bastante obvio son las quemas de masas forestales. Por ejemplo, recordar lo que ha ocurrido en el último año en Australia. No estoy hablando de quemas provocadas, como puede ocurrir en la Amazonia. Estoy hablando de quemas de masas forestales simplemente porque la temperatura del planeta ha aumentado, es mucho más fácil que ocurran incendios forestales y al ocurrir quemas forestales en grandes cantidades ocurren dos fenómenos. Se pierden suministros de CO2, o sea, todas las selvas, todos los bosques dejan de absorber CO2 y además se produce una gran cantidad de CO2 como producto directo de la quema. Esto es un mapa de los incendios en Australia en los últimos años. Como veis, abarca grandes partes de Australia y en imágenes satélites se ven esos incendios y esas emisiones de gases a la atmósfera. Bueno, pues eso es el típico fenómeno donde un aumento de la temperatura hace que sean más probables los incendios y que por lo tanto se emitan más CO2 que a su vez va a hacer que aumente más la temperatura. Típico efecto de retroalimentación que puede provocar una evolución exponencial de las temperaturas de la Tierra. Bien, esos son los tres fenómenos más claros de retroalimentación. Hay otros que pueden ir en línea contraria, ser una retroalimentación negativa. Otro fenómeno que ocurre es que el aumento de la temperatura aumenta la evaporación, la transferencia de calor y de agua a la atmósfera, por lo tanto tenemos más inundaciones, tenemos más nubes, más fenómenos de tipo de grandes inundaciones, pero eso está provocando una mayor nubosidad. De hecho, hay ahora una mayor nubosidad que hace años. Las nubes tienen un efecto importante en el albedo. Eso aumenta el albedo y eso haría que disminuyera la cantidad de luz que llega a la Tierra. Es decir, sería un efecto negativo. El aumentar negativo en el sentido de que pararía el efecto invernadero. Sería positivo en el sentido de que sería bueno para el efecto invernadero. Tiene muchas implicaciones. Hay también más inundaciones, hay también más huracanes, pero bueno, hay un efecto de nubosidad que evidentemente va a favor, en el sentido que se absorbe menos radiación del Sol. El otro efecto es que si hay más CO2 en la atmósfera, las plantas van a poder captar mejor este CO2, va a aumentar la actividad de las plantas y va a hacer que se absorba también más CO2. Eso sobre todo es importante en los grandes absorbedores de CO2, no solamente las selvas, es también el fitoplancton marino, y ese no está bien, evidentemente. Entonces, todo el fitoplancton marino está aumentando su actividad, las algas, y también en determinadas regiones hay una mayor actividad en los bosques. Bueno, pues el resumen un poco de todo esto es que tenemos fenómenos que van a favor, fenómenos que van en contra. A ver si puedo parar un momentito de compartir pantalla. La suma de todo eso, pues por desgracia parece que los fenómenos de retroalimentación positiva, es decir, el que haya más superficie que está absorbiendo radiación en el Ártico, que está el problema del permafrost, que es uno de los que más preocupa, y que la salinidad pueda parar la gran corriente oceánica, parece que eso puede dominar. En ese caso nos encontraríamos ante fenómenos fuera de control, totalmente fuera de control. Además, es muy difícil de parar. Como hemos visto, cuando tenemos fenómenos exponenciales, para la epidemia es muy difícil, pero es que con el CO2, ¿cómo evito que se descongele el permafrost de Siberia? No hay forma de parar eso si eso se dispara. Entonces, son fenómenos que preocupan mucho a la comunidad científica y que podrían provocar que el efecto invernadero fuera muchísimo más rápido de lo que se prevé simplemente mirando a las emisiones de CO2 por parte de vehículos, por parte de fábricas y demás. Bueno, hasta aquí esta presentación y seguiré poniendo alguna cosilla más sobre cambio climático y algún vídeo más sobre otros temas ya más relacionados con químicas. Venga, muchas gracias por atender a este vídeo y nos seguimos.